Acá empezamos ya con relacionador de aire-combustible. Bien, el relacionador de aire-combustible es el sistema o dispositivo encargado de mantener la relación, como lo dice la palabra, entre el combustible y el comburente en realidad, ¿no? Vimos que en algunos casos se utilizaba aire y en otros casos se utilizaba como comburente gases de una postcombustión. Básicamente tiene que mantener esa relación en todo el rango, tiene que ser repetitiva, esa relación entre el aire y el combustible o el comburente y el combustible. Tienen que ser seguros, de operación confiable, por eso la normativa habla de que tienen que ser elementos diseñados para combustión, no utilizar un PLC para hacerlo, como hablábamos antes. Seguro. Combustión tiene que garantizar cuando el proceso, cuando no atente contra el proceso, tiene que garantizar la combustión completa. Siempre existe la excepción de atmósferas que tienen que ser reductoras, en donde sabemos que sí o sí no va a ser una combustión completa, pero esos son casos particulares. En el resto de las instalaciones, el regulador de aire combustible nos tiene que garantizar que la combustión va a ser completa. Y tiene que ser eficiente, que no es lo mismo que ser completa, porque puede ser la combustión completa, pero a lo mejor trabajar con un exceso de aire enorme y entonces no me está siendo eficiente. ¿No sería, Pablo, inconveniente decir que realmente debe mantener la relación que el proceso necesita? Correcto, sí, correcto. En algunos procesos hace falta que trabaje con un exceso de aire, es así, es correcto. Tiene que ser lo que pide el proceso. Siempre que no atenta contra el proceso, se va a buscar que sea el menor exceso de aire posible. Sí, correcto. Bien. Según el tipo de accionamiento, vamos a encontrar que hay relacionadores de aire y combustible del tipo mecánico, normalmente a través de varillajes, de palancas y de varillas. Los hay del tipo de válvulas independientes, que trabajan en alto o bajo fuego, hay algo ya mencionamos al respecto. Los hay del tipo neumáticos o hidráulicos, un caso neumático en realidad podría ser el regulador de cero que explicó el ingeniero Piteo en una de las clases anteriores. O en los últimos tiempos aparecieron los electrónicos, en donde en forma electrónica nos permite ajustar la relación de aire-combustible con actuadores independientes, también como hoy un poco anticipábamos. Recordamos que este tipo de regulaciones, de regulación de aire-combustible, van a servir para controlar los sistemas de control que habíamos mencionado antes. En el caso del todo o nada, básicamente en realidad la válvula abre o cierra, pero en el alto bajo sí va a ser el rack el que me va a permitir accionar las diferentes potencias, la máxima y la mínima. Y en el caso del modulante me va a producir la relación de aire y gas, o de comburente y gas, en los diferentes estados de carga. Antes de seguir con el relacionador de aire-combustible, es importante refrescar algún concepto teórico. Para ello tenemos este gráfico, en donde tenemos ilustrada sobre las abscisas el exceso de aire que podemos trabajar en nuestra combustión. Esta sería la condición ideal, relación estequiométrica igual a 1, lambda igual a 1, para acá tenemos defecto de aire, para acá tenemos exceso de aire. Y si vamos a medir en chimenea, medimos los gases de chimenea, cómo se comportan en función de ese exceso de aire. Vemos que en la medida que nosotros empezamos a aumentar el aire, el ajuste de aire en nuestro sistema de combustión, lo que vamos a medir en chimenea es cada vez más oxígeno. ¿Y cómo se comporta el CO? Bueno, en la medida que nosotros tenemos defecto de aire, vamos a tener una alta formación de CO.
hasta llegar a una condición mínima de formación de CO, y después, en la medida que seguimos dando exceso de aire a nuestro sistema de combustión, empieza a aparecer nuevamente CO, porque empieza a haber arrastre de combustible sin quemar y empieza a haber enfriamiento de la llama. Cuando hay mucho exceso de aire, estamos hablando, empieza a haber cada vez más formación de CO. Entonces, no siempre cuando uno mide CO quiere decir que se trata de un tema de defecto de aire. No, espere. Ahora les muestro. Estamos hablando de lo que estamos midiendo. Hablamos de qué medimos, qué es lo que vamos a encontrar de CO, qué es lo que vamos a encontrar de oxígeno, qué es lo que vamos a encontrar de CO. También, si pudiéramos medir, que la mayoría de los analizadores no lo hacen, donde hay CO vamos a ver que hay hidrocarburos sin quemar, que es CH. Entonces, normalmente los analizadores portátiles en general miden oxígeno, miden monóxido de carbono. Normalmente el dióxido de carbono lo calculan y en general no miden hidrocarburos sin quemar. Los hay que miden hidrocarburos sin quemar, pero para que tengan una idea, la celda, por lo menos cuando en algún momento averigüé, la celda para medir hidrocarburos sin quemar en un analizador de gases de estos portátiles vale 8.000 euros. Entonces no tiene sentido. Claro. Así será la tarifa del matriculado de combustión. ¿Aceptan tarjeta? Decían de la formación de CO, no están solamente supeditados a una falta de... No, vos fíjate que tenés, con falta de aire, con defecto de aire, tenés grandes formaciones de CO. Pero cuando tenés exceso de aire también tenés formaciones de CO. También podés llegar a tener acá, normalmente no deberías, pero si hay una mala mezcla también podés llegar a tener acá con el aire justo. Esto estamos hablando de un quemador normal que mezcla bien. El analizador le va a medir CO y oxígeno, ¿no? Normalmente lo que miden es oxígeno y CO. Y sepan ustedes que cuando hay CO, seguramente va de la mano de hidrocarburos sin quemar. Porque el CO es combustible sin quemar en definitiva. Ahora, también, esto lo tienen que tener muy claro ustedes. También la eficiencia va a estar en función de esto. La mayor eficiencia la vamos a tener acá en esta zona, donde estamos quemando lo más completamente posible. Esto que acá está marcando apenas CO, en algunos casos hasta no se puede medir, es cero. En la práctica por ahí no es cero, pero ustedes con el analizador van a medir cero. Y ahí es donde se logra la mayor eficiencia de combustión, que después vamos a hablar de lo que es eficiencia de combustión. También en donde haya defecto de aire, bueno, en donde haya exceso de aire tenemos pérdidas por enfriamiento de la llama, hay más pérdidas, y donde hay defecto tenemos formación de hollín también, en esta zona. Como conclusión vimos que la zona más eficiente es esta, donde tenemos el menor exceso de aire posible y donde tenemos la menor cantidad de oxígeno. Entonces, en general, excepto que el proceso pida lo contrario o pida alguna condición particular, en general se trata de trabajar acotado con el menor exceso de oxígeno posible en esta zona. Entre un 3% y un 30% de exceso de aire. Este es el criterio. Ahora, ¿dónde conviene trabajar? ¿Conviene trabajar acá en el 0,3 o conviene trabajar acá, en el 30? No, suponiendo que el proceso no nos pone ningún limitante, nos conviene trabajar lo más cerca posible de acá, siempre y cuando no haya formaciones de CO. Y ahí es donde vamos al próximo paso. Por el rendimiento. Ahí vamos al próximo paso. Ustedes tienen que ir a hacer una puesta en marcha, se ponen a ajustar la combustión. Y recordamos, tenemos acá medición de oxígeno, con el analizador están midiendo oxígeno y ajustan el quemador de esta forma. Recuerdan ustedes que la curva no era lineal, ¿no? Que había un poco más de exceso de aire en la parte de baja carga, de bajo fuego. Ustedes ajustan el quemador así. ¿Cómo determinan esta curva? Bueno, normalmente esta curva se determina, empiezan a ajustar el quemador, empiezan por ahí ajustando en bajo fuego, cuando lo arrancan lo ponen en bajo fuego, y empiezan a darle más aire, menos gas, regulan primero el caudal de aire que necesitan para el bajo fuego, de acuerdo al 20% que nos pedía la norma, y ahí empiezan a cerrarle aire, ¿hasta dónde? Hasta que empieza a aparecer CO. Donde empieza a aparecer CO dicen, bueno, acá no puedo bajar más aire,
me empieza a quemar incompleto. Ese es mi punto donde yo digo, este es el valor de oxígeno con lo que va a tener la combustión en ese punto. Y así van haciendo en todas las etapas, van dándole un poquito más de gas, van ajustando el gas para este punto, van dándole un poquito más de gas, van ajustando el gas para este punto, y así hasta que llegan al máximo y llegan a la conclusión que esta es la curva. Eso lo hicieron, y fíjense ustedes, como en este ejemplo, que es real y se cumple, era en una condición de 20 grados centígrados y una presión atmosférica de 1013 milibares, una condición normal. Ahora, al rato ustedes se fueron, volvieron, y resulta que la presión atmosférica varió en 25 milibares. Fíjense que sin tocar nada del quemador, cuando van a medir, tienen acá 0,7 más de oxígeno. ¿Por qué? Hay más presión atmosférica y el ventilador me está chupando más aire. Me cambió las condiciones. Entonces ya estoy teniendo exceso de aire. ¿Y qué pasa si cambió la temperatura? Va subiendo la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica además, el ventilador me empieza a chupar más aire y yo voy a medir mayor exceso de aire. Pues en vez de 1013 va a ser 900 y pico. No, acá va a ser 1038 milibares. ¿Qué pasa si baja la temperatura? Si bajó a 0 grados la temperatura. Fíjense la variación de oxígeno que hay medida. Casi 1,5% de oxígeno más ahora. Y hasta ahora, suponiendo que esto se dé así, en realidad estoy quemando con exceso de aire. Yo había llegado a la conclusión que acá era mi límite donde empezaba a aparecer monóxido. Acá empecé a trabajar con exceso de aire y en realidad voy a ser un poco más ineficiente, pero no voy a estar llenando la caldera ni voy a estar quemando con monóxido. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si me bajó 25 milibares? Bueno, pasa lo mismo pero para el otro lado, y acá yo voy a estar formando monóxido y voy a estar teniendo combustión incompleta. ¿Y qué pasa si de 20 grados que yo regulé me pasó a 40 grados, que es algo normal? Fíjense cómo cambia 1,5% en menos y voy a estar generando más monóxido. Y si se combinan los dos todavía peor. Entonces, conclusión, cuando yo regulo un quemador y ese quemador no tiene un autoajuste automático por medición de gases, me tengo que tomar un margen. Si yo lo regulé acá, después voy a tener que darle un cachito más de aire que quede trabajando para acá, para que si hay variaciones nunca me quede en la zona de combustión incompleta, ¿se entiende? Sí. A la última curva de aire a 20 grados, ¿seguís manteniéndolo a 1025 milibar? Sí, acá únicamente voy cambiando de a una por vez. Voy cambiando de una por vez. Originalmente era 20 grados, 1013 milibares, Sí. le resté 25 milibares y después dejé 1013 milibares y lo llevé a 40 grados. De una sola por vez cambio. Una por eso, la de arriba entonces que escribe Esto es 1013 milibares, 0 grados. a 1025. 1013. 1013. Acá modifico Más 25. la presión y dejo la temperatura igual. Acá modifico la temperatura pero dejo la presión igual. Claro, dejo la original. La original son 20 grados centígrados a 1013 milibares. Vamos. Sí, cambiaste, arriba cambiaste una. Original es 20 grados centígrados, 1013 milibares. Original. Si varía 25 milibares más, pero la temperatura sigue siendo 20 grados centígrados, me cambió el oxígeno en aproximadamente unos 0,7% de oxígeno. Si dejo la presión atmosférica en 1013 milibares, pero me varía la temperatura a 0 grados, me varía casi un 1,5% de oxígeno. O sea, tengo más cantidad de oxígeno. Pero en la práctica normalmente varían las dos cosas, ¿no? Entonces voy a tener otro tipo de problema. Lo que no entendí es cuando vamos para abajo. Claro, habíamos dicho que esta curva la habíamos hecho asumiendo que si le seguía cerrando aire iba a obtener combustión incompleta. Entonces, lo que quiero que vean es que si me empieza a bajar la presión atmosférica en 25 milibares, voy a empezar a trabajar con menos oxígeno y voy a estar generando monóxido y combustión incompleta. Igual es imposible que baje la temperatura y no baje la